bendiciones que tú nos das, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos bendigas ahora en tu casa. En nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Bueno, me parece que vamos a hablar de Navidad, ¿verdad? Eso no es sorpresa. Si la introducción tiene el propósito de ganar la atención de los oyentes, pues todas las cosas de Navidad ahora llaman la atención. Bueno, el tema que vamos a hablar es acerca de la verdadera Navidad cristiana. Cuando hablamos de queremos hablar de la verdadera Navidad cristiana, lo vamos a hacer porque hay mucha falsedad, muchas cosas que no son propiamente de la Navidad en las Navidades. O sea, cuando se habla de Navidad, la gente piensa en Papá Noel, en el venado con la nariz roja, en los regalos, en el arbolito de Navidad, y realmente estas cosas no están en la Biblia. Además de eso, pues se piensa en las Navidades, el 25 de diciembre. Realmente Jesús no nació el 25 de diciembre, no hay indicios de que fuera así, y lo más probable es que no fue en diciembre, por los estudiosos, ¿no? Como diríamos, inglés escoba, en español es como los eruditos. Pues sí, los eruditos, los estudiosos y bien preparados. Así que todo esto viene más o menos en el siglo IV, en la iglesia romana, Julián primero, no que el obispo en Roma pues quiso atraer gente y empezaron a utilizarla, eso fue en el IV siglo, empezaron a utilizar las Saturnales, unas fiestas paganas que tenían los romanos, y empezó a tener la Navidad en ese tiempo para atraer a la gente. Y del 25 de diciembre ni hablar. El 25 de diciembre es en el calendario, o sea, en la astronomía, ¿no? El sol se mueve, en el verano está el solsticio de verano, que es el día más largo de verano, y en diciembre, el 25 de diciembre, el equinoccio de invierno, los días son más cortos, las noches más largas, más oscuridad, y bueno, ese es el día, ¿no? que usaban para el dios, el sol invictus, dirían los latinos. Así que nada de eso está aquí en la Biblia, se incorporó después. Y hay otras muchas cosas incorporadas hasta nuestros días. Vamos a hablar cuando el mundo piensa en Navidad, piensa en esto. Y aún los cristianos, cuando pensamos en Navidad, pensamos en esto. Y eso no es la Navidad. Navidad quiere decir nacimiento, ¿no? Eso es lo que quiere decir la palabra. La palabra, bueno, se usa, tiene un origen latino, se usa, por ejemplo, cuando se habla de los niños no nacidos, no natos, de ahí. Nato sería la palabra latina, de donde viene y de ahí se deriva, etc. En fin de cuentas, Navidad es nacimiento. El nacimiento de Cristo es lo más importante en la Navidad. Todo lo demás es adyacente, es superfluo, es oropel, es anuncio, es propaganda, también es negocio. Pero eso no es Navidad. ¿Qué es lo que es Navidad? Bueno, la Navidad cristiana verdadera la encontramos aquí en Lucas en el capítulo 2. La Navidad verdadera es la Navidad que tuvieron los pastores. O sea, si queremos tener una Navidad verdadera, tiene que ser como la de los pastores. Vamos al pasaje bíblico. La Navidad verdadera, vamos a decir que comenzaría en el versículo 9. Tienen ustedes Lucas 2 y tengan su Biblia.
En el versículo 8, en ese momento no se estaba celebrando la Navidad. Dice Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. En ese momento ya Cristo había nacido. Porque más adelante el ángel va a decir, os ha nacido. Llegaremos a eso. Ya Cristo había nacido, pero ellos estaban cuidando sus rebaños. Todavía no estaban celebrando la Navidad. Lo que nosotros vemos generalmente en el mundo, y a veces nos envolvemos en eso, olvidándonos del verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Los pastores estaban velando, cuidando sus ovejas. Era un trabajo duro, sobre todo tener que estar despiertos por la noche, velando las ovejas. Sobre todo si hay frío, están cuidando las ovejas. Sobre todo cuando se forma el rocío. Así que no es fácil estar cuidando las ovejas de noche. Ese es el trabajo de ellos. Y también no es fácil estar velándolas, sobre todo por animales. Quizás no tanto ladrones, pero lobos, osos o leones que pudieran venir. Y tenían, David dice eso. Cuando yo era pastor, decía David, yo tuve que matar osos, yo tuve que matar leones. Así que el pastorado era realmente peligroso. Ellos estaban en su negocio, estaban en su trabajo. Cristo había nacido, pero ellos estaban en sus negocios. Realmente eso es lo que pasa con las Navidades hoy en día y por mucho tiempo. Cristo nació, pero la gente está en sus negocios, en su trabajo, donde tiene ganancia. Se dice que aquí en los Estados Unidos, en este tiempo, o sea, pensando en Thanksgiving, hasta ahora, los negocios ganan en ese tiempo la misma cantidad de lo que ganan en todo el resto del año. Así que en 10 meses, en 11 meses, se gana lo mismo que en Navidad, que en el tiempo de Navidad. Así que la Navidad hoy en día es puro negocio. Lo menos que tiene alguien en la mente es que Cristo nació. Y mucho menos que nació para la salvación de Él. Eso es lo único que no se piensa. Yo veo ahí en la televisión el papel tan preponderante que tiene Santa Claus o Papá Noel, que se dice que se tomó un obispo, un pastor allá en Asia, San Nicolás de Bari, como modelo. Se cree que de ahí surge porque amaban mucho a los niños, etc. De ahí viene la persona de Santa Claus. Nada de eso es absolutamente bíblico y nada de eso glorifica el nombre de Cristo. De la gente, de los negocios, de lo que se va a comprar, sí, pero nada más. Los pastores estaban en ese momento así. Ellos no lo sabían. Vemos al pasaje siguiente. En el versículo 8 tenemos a los pastores que no podían celebrar la Navidad. Estaban trabajando, estaban ocupados en lo suyo, pero no estaban celebrando la Navidad. Un poquitico más adelante viene el comienzo. Para que haya una verdadera Navidad tiene que suceder lo que sucede después. Un poquitico más adelante, en el versículo 10 en adelante, vino un ángel y vino un mensaje. Y después que vino ese mensaje, los pastores buscaron a Cristo y le adoraron. Y después que estuvieron allí con Cristo, se fueron y testificaron y alabaron a Dios. Esa es la verdadera Navidad. Viene el mensaje verdadero de salvación de parte de Dios. Vino con un mensaje. Después, los que lo oyeron, fueron y buscaron a Cristo. Y después que buscaron a Cristo, testificaron y alabaron a Dios. Esa es la Navidad.
O sea, la celebración de la Navidad es eso. Si no hay un mensaje de Cristo que se crea, si no hay una búsqueda sincera y honesta de Cristo, y si no hay después un testimonio y una alabanza, no es la Navidad de los pastores. La verdadera Navidad es la Navidad de los pastores. Vamos a verlo en parte. La primera cosa que vemos para la Navidad es el mensaje. Dice, vamos a ver el versículo más adelante, ¿no? El 10. Bueno, empiezo en el 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y hasta allí. Hasta allí nos queda. Repetidamente apareció la noticia. Bien, este es el mensaje. El mensaje viene por un ángel. Bueno, hoy en día no viene un ángel. Ellos tuvieron un mensaje genuino, poderoso, convincente y verdadero. Y claro, no les quedó duda que era un mensaje de Dios. El problema de estas Navidades, o llamadas Navidades en nuestros días, es que a veces no se oye un mensaje muy claro acerca de Cristo. Y no se dan direcciones claras, porque se dieron direcciones claras. Añadéis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Le dieron, como diríamos hoy, un GPS, bueno, no se perdieron. Así que no hay un ángel, pero el mensaje está igual. Mire, tenemos aquí la palabra de Dios. Con nosotros ir a la palabra de Dios tenemos el mensaje de la Navidad. Os ha nacido un Salvador. En las Navidades, no recuerdo si por mi mamá, ella me mandaba este texto, Lucas 2:10. Aquí os soy nueva de gran gozo, pues ha nacido hoy un Salvador. Hay un Salvador. Ustedes lo que se imagina, saber que alguien lo va a salvar a uno de algo. La noticia, pensar que viene alguien a salvarme. Así estaban los judíos. Claro, estos pastores probablemente quizás no fueron muy conocedores de la Escritura, quizás no eran muy conocedores del libro de Isaías. Allá en Isaías 61, el pasaje que Jesús repite aquí en el capítulo 3, un poquitico más adelante, ¿no? Cuando leyó el libro de Isaías en la sinagoga allá de su pueblo, como es de Nazaret. Hoy se leyó Isaías eso, hoy se ha cumplido esta palabra, ¿no? Pero, mira ahí un segundo. Dice, bueno, está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías: vos que clamas en el desierto, preparad dice, es 4, no es 3. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Tremenda noticia. Esa es la palabra que usa ahí cuando dice por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Ahí dice en el original evangelio. Me ha ungido para dar el evangelio, las buenas nuevas. Y a la vez de las buenas nuevas, como se embulla la gente con las noticias, con las buenas noticias, con las promesas buenas. Eso es lo que hacen los políticos. Eso es lo que cuando se habla aquí en el mundo, ¿no? ¿Cómo es? Que hablan de populistas. Hablan cosas muy bonitas, todo el mundo se embulla. Yo voy a votar por este, y voy a votar por este, y muero por este, por el anuncio que hice. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y promesas y promesas.
en la historia del mundo ha pasado eso 1000 veces. Con Julio César tenía sus promesas para el pueblo romano. Y bueno, no voy a seguir en la historia hasta acá, porque si nos acercamos mucho, pues se pierde el espíritu del sermón. Promesas, y todo el mundo encantado por la promesa. El problema es que después no se cumple. Pero Jesús dijo esto, que estaba ahí en Isaías 61, el pueblo de Israel estaba esperando esto. Quizás los pastores no conocían también esta promesa, pero algo conocían del Mesías, porque ellos estaban esperando el Mesías, un ungido, un rey, un sacerdote, un general, alguien que los liberara del yugo romano, alguien que los liberara de aquellos romanos que ellos odiaban tanto, querían la libertad. Y fíjense, Jesús dijo buenas nuevas a los pobres. Qué bueno, ¿eh? Les vamos a regalar buenas noticias para los pobres, a los quebrantados de corazón. La gente está. Ayer visité a un pastor que está al morir. Un buen pastor, un hombre que apreciamos mucho y le debemos mucho. Está toda la familia. Cristianos, todos los que estaban allí, pero de corazón quebrantado. La esposa me decía, yo quisiera morirme primero, no pasar por esto. Todos los días hay un corazón quebrantado. Libertad a los cautivos. ¿Qué cosa va en el alma una persona que está esclavizada, que está entre rejas, que está con cadenas? Como dice Pablo a Pedro, quisiera que fuera como yo, salvo estas cadenas, no tener cadenas, estar libre, decir y pensar lo que uno quiera e ir a donde quiera. Qué pena que a veces no se pueda hacer eso. Jesús dijo, vengo a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y dice, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor era un año tremendo. Se cubrían todas las deudas. Oiga, qué bueno que ahora el 31, hoy Israel ya no tiene ninguna deuda. No debe nada. Todo está pagado ya. Vamos a empezar de nuevo. Por Robin cuenta nueva. Ese año debía tenerlo el pueblo de Israel, que no lo tuvo nunca. Y entonces dice Jesús, aquí, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es interesante. Jesús dijo esto, el pueblo de Israel estaba esperando esto literalmente. Estaba esperando que quizás viniera alguien como Judas Macabeo, etcétera, que luchó contra los griegos. Estaba esperando algo de eso. Pero no vino. Y Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Él estaba ahí sentado. Hoy, pues, hay buenas nuevas para los pobres. Hoy vengo a quebrantar, a sanar los de corazón quebrantado. Hoy, libertad a los cautivos, pero nada de eso está pasando. Hubo un tiempo que los promotores del evangelio de la liberación, como la teología de la liberación, decían que este pasaje era un pasaje que motivaba al tipo de revolución y el evangelio de la liberación y todo ese engaño, como lo hay ahora de la prosperidad y todas estas cosas. Pero Jesús dijo, se ha cumplido esta palabra. ¿Por qué dijo eso? Porque era algo espiritual. Usted puede estar preso, como estaba el apóstol Pablo, pero decía, pero la palabra de Dios no está presa.
usted puede estar preso y metido en un, ¿cómo se llama esto? Que las manos sí, un cepo, como estaba ahí en Éfeso, pero lleno de gozo, cantando toda la noche. Oiga, que es incómodo cantar cuando está doblado y está agarrado por las manos y por el cuello, etc. Cantando, alabando al Señor. Usted puede ser pobre, usted puede estar preso, usted puede estar en las peores condiciones, como dice aquí, pero el Evangelio llegó a usted. Usted tiene el Evangelio. Y usted entonces se siente bien. ¿Qué puede pasar? ¿Qué me puede pasar en las peores condiciones? Morirme, que me maten. Miren, hermano, bueno, el ángel le dijo, no temáis, he aquí os doy nueva de gran gozo. Vivir sin temor es el mayor regalo. Bueno, todo lo que viene del Señor es un gran regalo. Vivir sin temor a nada, a enfermedad, en vez de un cáncer, voy a la presencia de que me cojan preso. Da igual. Que pierda los bienes. Hermano, los que en algún momento han tenido la bendición de parte de Dios de perderlo todo, de quedarse sin nada, podemos dar gracias a Dios. Hay buenas nuevas. Tenemos buenas nuevas. Siempre hay buenas nuevas. El nacimiento de Cristo significó esto. Este anuncio que estaba en Isaías, el cumplimiento espiritual. La parte externa es solamente apariencia, es fatuidad, es vanidad. No sirve, no. Lo verdadero, el meollo del Evangelio está en lo que tenemos en el corazón, la convicción, la fe y la esperanza con que vivimos, que se va por encima de todo eso. Por eso es que Corintios dice, el Evangelio es locura. Estamos como los locos. Los locos están felices y no tienen nada. Una vez visité allá, en una visita a un sanatorio, un hospital de enfermos mentales. Pero estaban felices, estaban mal atendidos, estaban descalzos, estaban perdidos. Querían fumar, no tenían cigarro, pero estaban bien. Casi que da pena esto, pero a veces tenían batilongos, ¿no? Llaman, como se diría aquí. Y se agachaban ahí mismo y hacían necesidades delante de usted. Estaban felices. Su mente estaba fuera de todo lo terrenal. Ellos estaban en su mundo. Cuando uno tiene el Evangelio y tiene esta promesa y la cree y está en su corazón y en su mente, a lo mejor le están pasando cosas por al lado de usted, afectándole dentro de usted, está pasando el mundo entero y usted está fresco y está de lo más bien, porque usted está confiando en el Señor. Eso es la Navidad. Entonces ya estaban los pastores en lo suyo, como está el mundo hoy en lo suyo. Desde el Viernes Negro y un poquitito antes, hasta ahora, todo el mundo está en eso. Eso es lo más importante. Lo que llena su mente, lo que llena su corazón y le vacía los bolsillos. Están en eso y la Navidad propiamente, el pensamiento de Cristo, de la salvación en Cristo,
del gozo cristiano, de la paz cristiana que dijo aquel ángel, no están en su mente. Están cuidando sus ovejas, sus ganados, sus heredades, su dinero, sus cosas materiales. Eso no es Navidad. Esa no es la Navidad de los pastores. La Navidad de los pastores comienza con una revelación. Viene el ángel y les habla. Se le apareció allí. ¿Qué momento aquel? ¿Me imaginan ustedes? Como esa, ¿no? Imagínense esas descripciones de la vida pastoral, ¿no? Bucólicas, como hace Cervantes en Don Quijote, ahí sentado al lado de la hoguera. Un poco más allá están las ovejitas que están cogiendo calor allí, que están hablando, y dice que al medio de ellos se apareció un ángel, un hombre allí, un ser, y entonces se asustaron. Cualquiera se asusta. ¿Qué más? Es muy importante no temer. Por eso el no temor solamente viene del Señor, porque Él nos da espíritu de valor. Y se le apareció ahí y les dijo: les traigo nuevas, os doy nuevas de gran gozo. Hoy ha nacido un Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. ¿Qué clase de noticia? La ciudad de David, Belén, pueblecito chiquito, la casa del pan, es lo que quiere decir. Allí ha nacido lo que estaban esperando por 700 años, desde que Isaías lo dijo, ¿no? La Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre. Desde que Isaías dijo eso hasta ahora, 700 años, y ahora se cumplió. Y ellos fueron los beneficiarios, los primeros beneficiarios que recibieron un mensaje verdadero. La verdad, podían haber venido otros clamando que eran Mesías, pero este era el mensaje verdadero. Y lo oyeron. Y ha nacido el Salvador. Aquí comienza la Navidad. Cuando las personas reciben un mensaje verdadero. El mensaje verdadero es: Cristo nació. El mismo Dios encarnado. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se cumplió eso. Cuando usted empieza a creer eso, gracias a Dios, yo espero que ustedes lo creen, y si hay alguien que oye este mensaje por el internet, por lo que sea, hasta que usted no crea eso, no hay Navidad, no hay nacimiento. Pero el nacimiento hay todos los días, miles, millones. Pero este nacimiento se dio una vez y ya. Y Cristo vive. La historia continúa con su muerte y resurrección, y todavía la presencia de Dios. Si usted no cree eso, usted no tiene Navidad. Usted no tiene la verdadera Navidad. Así que la verdadera Navidad comienza con un mensaje genuino, verdadero. Nosotros lo tenemos de la palabra de Dios. No que lo estoy diciendo yo ahora. Un hombre cualquiera. La palabra de Dios lo dice. ¿Qué pasó entonces cuando recibieron este mensaje? Dice allí en el texto, en el versículo 15. Así que estaban ocupados en sus negocios, vino el mensaje de Dios por medio de aquellos ángeles. Bueno, cuando estaban ahí, dice el texto, y repentinamente apareció una multitud de las huestes celestiales. No están en el cielo como lo pintan a veces. En el texto usa un prefijo que quiere decir que la multitud de las huestes celestiales aparecieron allí al lado del ángel, que quiere decir que estaban juntos con él. Así que apareció el ángel aquí, ellos se asustaron al ver a aquel hombre, y repentinamente la multitud de las huestes. ¿Cómo sería aquello? ¡Qué maravilla!
que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios, etc. Qué buena voluntad. Bueno, pues, ¿qué se pasó cuando sucedió esto? Dice aquí, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, aparecieron de una manera sorprendente, pero entonces se fueron al cielo, volvieron a irse, como Jesús cuando ascendió a los cielos. Se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos lo ha manifestado. Después que ya usted sabe que nació el Salvador y usted lo cree, que para eso es el mensaje, para que crea, no para que venga a la iglesia, no para que dé dinero, no para que reciba cosas materiales. Ha recibido el mensaje para que usted crea que Jesús nació. Y después que usted crea que Jesús nació, dice allí, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos. Sí, el mensaje de salvación, de que Cristo encarnó y que está entre nosotros por medio de su Espíritu, que fue lo que dijo aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Seguir ahí pastoreando las ovejas, seguir en nuestros negocios y en nuestros asuntos, en nuestras cosas materiales que nos interesan mucho. No, vamos a dejar esto, pasemos a Belén, vamos a ver esto que ha sucedido, vamos a entrar en comunión, en conocimiento del Salvador. Este es el paso que sigue. Si usted no convierte en movimiento la experiencia cristiana, en un movimiento a acercarse a Cristo, usted no tiene experiencia cristiana. Es un movimiento inútil. Usted necesita la transmisión que conecta el motor con la potencia y las ruedas de tracción. Si no hay transmisión, de ninguna manera va a caminar. Tiene que haber una motivación. Usted cree en Cristo, usted va a buscar a Cristo. Y ahí estamos en la Navidad verdadera. ¿Qué significó para ellos? Bueno, decíamos que eran pastores. Si ellos sabían qué podía pasar, un lobo podía, pero fácilmente. Bueno, yo me imagino que algún animal de estos siempre estaría velando las ovejas. Los pastores están allí, las ovejas están allí matando. Un animal de este, pero no se atreve, hay fuego y hay hombres, es peligroso. No podemos alimentarnos esta noche, están ahí velando. Pero los pastores se fueron. Dejaron lo más importante para ellos. Lo dejaron para buscar a Cristo. Es como la parábola de la perla de gran precio o del tesoro escondido. Le dejaron aquello por ir a buscar algo de mucho valor. Dejaron las ovejas y fueron a ver algo de mucho. Ir a ver un niño. Yo pienso como las mujeres sobre todo, ¿no? Cuando nace un niño en la familia, pues, ahí vamos a ver, uno no se motiva tanto. Pienso yo, ahora que yo soy así, a lo mejor tanto, ¿verdad? Pero las mujeres, ay, fulanita tuvo un niño, mira qué lindo, vamos a verlo. Y van a ver al niñito, siempre, hasta en los signos está, ¿no? Cuando se habla en el signo, bueno, no vamos a la poesía. Fueron a ver a aquel niño. ¿Y qué cosa era el niño? Yo espero que él salga. ¿Qué cosa era aquel niño? Era el Salvador, pero por fe.
porque no es el hijo del rey de Francia, del rey de Inglaterra, ¿no? A ver que nace el hijo, uno de los hijos de un príncipe allá en Inglaterra, el hijo del príncipe. Este era el hijo de Dios, el rey del universo. Pero en ese momento se había despojado, como dice la palabra, de toda su deidad, de todo su poder, de toda su gloria. Él mismo lo dijo cuando oraba después en Juan 17, quiero volver a la gloria que tenía antes contigo. Dejó eso. Él estaba un niño indefenso que no representaba nada, solamente tenía valor para los que tenían fe, para sus padres, para María que atesoraba estas cosas en su corazón, y aquellos pastores que fueron los únicos que estaban allí. Y los pesebres y todo esto ponen a los magos. Los magos no estaban ahí, los magos vinieron meses después, probablemente años. Los únicos que estaban ahí eran los pastores y vieron a aquel niño, pero era Dios encarnado, era el Salvador. Quizás no estaban al día en la teología como se revela, pero si estaban al día, ese es el Salvador. Cuando ese niño crezca, nosotros vamos a ser salvos. Se va a efectuar la salvación. Así que la Navidad es, al momento que se recibe el mensaje verdadero y se cree, se va a adorar a Cristo. No interesa más nada. No interesan las buenas, no interesa todo lo que dejo atrás, todas las cosas materiales. Hermano, ahora es al revés. Ahora lo que interesa son las cosas materiales. Moverme para ver a Cristo, para acercarme a Cristo. A veces ni de la cama para leer la Biblia o para orar. A veces ni de mi casa para ir a la iglesia para alabar, aunque podemos hacerlo también en nuestra casa. Esa es la verdadera Navidad, centrada en Cristo. Recibe el mensaje de la palabra y vamos a buscar. Bueno, ellos fueron allá donde estaba Jesús, del versículo 15 al 20. Y el pasaje termina con el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. Así que cuando ya vieron a Cristo, pues salieron de allí de aquel pesebre. Este libro, la novela esta de Ben-Hur, en el libro hay una explicación muy buena, una descripción muy buena de Lewis Wallace acerca de cómo eran los pesebres y aquellos, lo llamaban can. Y era bueno, ahí estaba el mesón, pero había un muro que rodeaba todo aquello. Y dentro de aquel atrio, de aquel patio grande, había un pesebre para los que estaban en el mesón, en el hotel. Y ahí fue donde estaba el niño. Salieron de allí. Cuando atravesaron el muro que los separaba, iban diciéndole a todo el mundo lo mismo que les dijo el ángel: ha nacido un Salvador. Hay un niño ahí que es el Salvador, que es el Mesías. Nosotros hemos visto su ángel y lo hemos visto a él y testificaban eso. Y todo el mundo oía lo que ellos decían e iban alabando a Dios. Todo esto desde el principio es gloria a Dios. Aparecen los ángeles cantando y alabando y gloria a Dios. Después llegan allí y gloria a Dios. Cuando salen, van glorificando a Dios. No las cosas que tenemos, no las cosas que compramos, no las cosas que regalamos, no a la familia que tenemos. A Dios. La idea grande resucitada en la Reforma. Solo Dios, solo la gloria a Dios. Solo Dios. Sí,
Esa es la verdadera Navidad. Si nosotros vemos lo que vemos hoy en día y no se glorifica a Dios y no nos motiva a pensar en Dios, eso no es Navidad. Todo eso es fatuidad, es un bagaje y un lastre que tiene el cristianismo y tiene la fe cristiana y la cultura moderna sobre la verdadera Navidad, que la encubre, la tapa. Son estadios arqueológicos que no dejan ver lo que está allá abajo, lo original, lo primigenio, lo primitivo, aquello que de verdad existió y valía. Lo que se ve, pues realmente no nos lleva a Cristo, no anuncia a Cristo. Hermano, hace muchos años, un grupo de jóvenes estaban en la Navidad. Pues habían llevado a la fuerza a un campo, a un campamento, donde había una cerca de 12 pies, donde primero tenían que dormir en el suelo y después en la hamaca, en la Navidad, donde había un frío tremendo, no había abrigos, no dieron abrigos, donde no había regalos que recibir, ni regalos que dar, ni dinero para comprar ni uno ni lo otro, ni siquiera para poder comprar comida. Estaban en esa Navidad los jóvenes, pero tenían a Cristo y tenían allí en un campo una noche estrellada que recordaba la Navidad. No había luz, no había guirnaldas, no había nada, ni arbolito de Navidad, ni nada cargado. No había corriente. Lo más que había era un mechoncito que usted se hiciera, con una botella y le pusiera un trapito allí y lo prendiera. Lo más que podía tener era eso, si lo tenía. Pero tampoco nos convenía la luz, porque entonces había árboles y estaba todo oscuro, pero se podía cantar, se podía alabar a Dios, al Dios que había iniciado visiblemente la salvación con Cristo, y alabar su nombre. Y en medio de la penumbra se podían estar juntos y orar sin que viniera un gendarme a molestarnos o a romper la reunión de aquellos jóvenes. Allí había verdadera Navidad, sin dinero, sin regalo, sin techo, sin cama, con frío, sin comida, sin nada. Pero la verdadera Navidad empezó con este mensaje: aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo Jesús. Esta es la verdadera Navidad. Si queremos tener una verdadera Navidad, tiene que ser como la de los pastores, no como la que los hombres han inventado. Él nos bendiga.